Muy buena gente hermosa, vamos con esta preocupante noticia de Laia Bonals que cuenta que hay malestar y nerviosismo en el Barça, así que fuentes tanto de la estructura del Barça como del vestuario manifiestan esta preocupación por el porvenir de la sección, porque es una gran dificultad hacer cuadrar las cuentas y retener el talento. Además también hay preocupación por el Barça B. Vamos ya mismo con todo. Mi gente linda, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Forma difícil de empezar el viernes con esta noticia, la verdad, preocupante que trae por aquí Laia Bonals en el periódico. Malestar y nerviosismo. Preocupación por el Barça femenino. Cuadrar las cuentas y retener el talento. Una operación cada vez más complicada. La intranquilidad marca un equipo que cada vez asume más salidas que fichajes por el fair play financiero de la entidad. La sección también se ve afectada por el debilitamiento de la cantera por las salidas con más recursos y oportunidades. Antes de empezar a detallar lo que cuenta Laia Bonals, hay una cosa muy importante a tener en cuenta, que acá dice que las dificultades vienen por el tema del fair play financiero, ¿sí? Que es algo muy diferente a decir que la sección no es redituable, ¿sí? Eso sería otro tema. El tema es aquí cuadrar dentro del fair play financiero y eso tiene mucho o todo prácticamente que ver con las normas de Javier Tebas, que Laporta habló en la segunda parte de la entrevista a Mundo Deportivo, de que tanto el Barça como otros clubes pidieron que el tema de las secciones femeninas no vaya, que esté disociado del fair play general del club, como por ejemplo es en Inglaterra. Entonces esto es muy importante. Ahora vamos a seguir entonces con lo que cuenta Laia Bonals, pero tener en cuenta la razón de todo esto es clave. En la Ciudad Deportiva hay malestar y nerviosismo, una situación que no es nueva de este verano, pues el año pasado ya había cierta inquietud por un fin de ciclo, pero que se ha incrementado con la gestión de los últimos meses en cuanto a la estructura del fútbol femenino en la entidad. Diversas fuentes, tanto de la estructura como del vestuario, confiesan a El Periódico su preocupación por el porvenir de la sección. Esto es muy importante. Acá Laia Bonals se está diciendo de dónde viene esto. Gente dentro de la estructura y también del vestuario. Cuadrar las cuentas que afectan al fair play financiero de toda la entidad y reorganizar un equipo que cada vez asume más salidas que fichajes son los principales argumentos para la intranquilidad, además de un debilitamiento de la cantera por las salidas a ligas con más recursos y oportunidades. Esto es algo que también yo había mencionado un par de veces, que cuidado con el filial, porque el filial tuvo, salvo el DT, todas salidas en el staff. Salidas también de jugadoras, pero también ya hay proyectos en Estados Unidos, en Japón también, en diversas partes del mundo que, bueno, fichan en el B, por ejemplo, profesionales, ¿no? Fichan, contratan, por así decirlo, profesionales formados en el Barça, porque le pueden ofrecer otras condiciones, otro salario, etcétera, etcétera. Entonces eso también es preocupante. Cuadrar los números. Según ha podido saber este medio, una cifra cercana a 1 millón es lo que necesita el equipo femenino para que sus cuentas estén en equilibrio, ¿sí? Y esto, quiero decir que, imagino que no se trata de decir, toma, ingresaste 1 millón y ya con eso se cuadra, sino que tiene que reducir sus gastos a 1 millón, por 1 millón, ¿me explico? Por eso el tema salarios es importante. Para ello, la entidad azulgrana necesita aligerar masa salarial y cerrar algunas ventas. Ambas se han cumplido en este mercado veraniego, pero sigue sin ser suficiente para subsanar el déficit, por lo que, según cuentan fuentes de la entidad, aún debería haber un par de salidas más. Un par. No dice una, porque recordemos que Ángel Pérez había dicho en el artículo en Mundo Deportivo que una salida más podía llegar a haber, ¿sí? Acá Laia Bonals dice un
par. Un par es mucho. Un par de salidas una ya es mucho porque tenemos la plantilla corta, pero además de la plantilla corta que tenemos 2 salidas más. Imagino que 2 salidas de relativo peso, porque al final si tenés que reducir salario por 1 millón, no, o sea, son salarios en el mundo del fútbol femenino relativamente altos, 2 salarios que reducir. Entiendo yo, esto lo agrego yo como conjetura mía, pero esto es fuerte. Hasta el momento el primer equipo azulgrana ha concluido su relación contractual con Ingrid Engen, que se fue al Lyon. Después han sido rescisiones de contrato. Eli Roebuck, Fridolina Rolfo. Bruna Vilamala se fue transferida al América con la misma fórmula que Martina Fernández, que ha recalado en las filas del Everton. Bien, hasta este verano el femenino era la única sección autosuficiente con un presupuesto cercano a 15 millones. La coyuntura de las cuentas del femenino, así como las de las otras secciones de la entidad, la coyuntura de que, las cuentas del femenino como otras secciones computen en el fair play financiero del equipo masculino, que aún no permite inscribir a Joan García, Marcus Rashford, Chesney y Gerard Martín, han hecho que la situación sea más crítica, ya que, a diferencia del resto de las secciones, baloncesto, balonmano, a ellas sí que se les pide que el balance no sea negativo. O sea que acá sí hay una cuestión de balance negativo en todo esto. Sí o sí tiene que dar positivo, porque si no, no cuadra nada. En los últimos años el club ha ido perdiendo figuras importantes en la estructura de la entidad, como Markel Subizarreta, el arquitecto de esta sección, entre otros. Muchos de sus argumentos eran las injerencias de la directiva en la toma de decisiones, una situación que sigue dándose. Ojo al piojo. Pero esto también es entendible, quiero decir, uno dice, bueno, se meten en el femenino, bueno, pero porque hay una situación que hay que hacerla cuadrar a nivel club, entonces es como que si arriba te dicen hay que aligerar porque estamos en esta situación, no porque a mí se me cante que quiero meterme en el femenino y estropearlo, quiero decir, aquí o cada uno tendrá su interpretación, algunos dirán es que porque es por voluntad, por falta de voluntad, o por la situación. A veces las injerencias vienen por, hey, estamos en esta situación y necesitamos que el femenino aligere masa salarial. Por ejemplo, bueno, renovación y salida. La plantilla actual cuenta con 18 jugadoras. 19 si contamos a Lucía Corrales. 9 de ellas terminan contrato este 2026. Marta Torrejo, Mapi, Yana, Salma, Pina, Caro, Alexia, Cata y Ona. Dios mío, estos nombres... Dios, preocupa, ¿eh? Las renovaciones deberán encararse teniendo en cuenta el poco margen de maniobra debido a la situación económica del club. En criollo va a estar más complicado que nunca negociar las renovaciones, porque van a estar en este marco. O sea, hay que no puedes ofrecer mucho y tenés por afuera clubes y grupos de clubes que pueden ofrecer fácilmente más. Sin ir más lejos, ayer Íñigo se fue a Arabia, ¿no? Abro un paréntesis para decir eso. Teniendo en cuenta el estado actual del mercado del fútbol femenino, la diferencia con grandes equipos en cuanto a salarios es cada vez más grande. Y ahora vamos a lo último que me parece fundamental. También, debilitación del filial, pone aquí la Bonals. Más allá de la situación del primer equipo femenino, la inquietud también está presente en el filial. Esto se empezó a ver antes de que termine la temporada pasada. Las jóvenes futbolistas azulgranas están siendo pretendidas por grandes ligas, donde tienen asegurado formar parte del primer equipo de equipos profesionales, también por equipos de Liga F que buscan reforzarse con talento experimentado pese a su juventud. En concreto, por lo que respecta a las bajas del B, este verano ha salido Judith Pujols, Ona Baradad, Merichel Muñoz, Onyeka Gamero. Y el filial cuenta con menos de una decena de fichas y beberá de futbolistas del juvenil y de otros equipos inferiores, de otras categorías. Que eso igual siempre estuvo, pero 10 contratos nada más de Barça B.
Y aquí no lo dice Laia Bonals, pero una cosa muy importante, y también de cara al primer equipo, porque los profesionales que llegan al primer equipo normalmente van haciendo el caminito y vienen directo del filial, el staff. El staff del primer equipo, pero también el staff del filial del cual se nutre el primer equipo, ¿sí? Preparadores, analistas, entrenador de porteras, segundos, terceros entrenadores. Eso también es un tema que a mí por lo menos me preocupa bastante, el tema de los profesionales, el tema de la gente del staff, así que bueno. En el próximo video vamos a hablar de el VAR que va a haber en Liga F. Va a haber VAR que se van a poder revisar ciertas situaciones. Y vamos a hablar, obviamente, también del regreso de Carol a los entrenamientos y demás, de lo de Hannah Hampton. De lo que acaba de contar Hannah Hampton, que me parece horrible. Chicos, los leo en la caja de comentarios y les mando un abrazo muy grande. Chau, chau.